Si Dios es bueno, ¿por qué permite que te pasen cosas malas cuando tú estás haciendo todo bien? ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón encogido, preguntándote qué hiciste mal para merecer esto? Has tratado de ser una buena persona y sin embargo, la vida te ha golpeado con una fuerza que no esperabas. Llegaron las deudas, la enfermedad, la traición, el diagnóstico que cambió todo, o esa ruptura que partió tu alma en dos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué los buenos sufren y los malos parecen prosperar? ¿Acaso Dios no ve lo que estás pasando? Hoy vamos a analizar 3 niveles de crisis devastadoras y el verdadero significado del silencio de Dios cuando más lo necesitas. Tu sufrimiento no es un castigo, y el silencio que experimentas no es abandono, sino la antesala de tu mayor victoria. Hay una mentira sutil. Si eres fiel y das tus diezmos, Dios te bendecirá con riqueza y una vida sin problemas. Esta es una trampa peligrosa. Job se convirtió en el ejemplo de que la prosperidad no siempre es sinónimo de aprobación divina. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. No era un hipócrita, amaba a Dios de verdad. Job era el hombre más rico de Oriente. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 1,000 bueyes para el trabajo agrícola. Tenía una familia numerosa de 7 hijos y 3 hijas. En esa cultura, esto era señal evidente del favor divino. Pero cuando la bendición se va y la salud falla, muchas fes se derrumban como un castillo de naipes edificado sobre arena. Su vida se convirtió en el campo de batalla de una guerra espiritual entre la soberanía de Dios y la acusación de Satanás. Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción. La diferencia está en la paz que tenemos en medio de la tormenta. Job perdió todo en 3 oleadas devastadoras, narradas con una crudeza que nos golpea el alma. Vamos a analizar estas pruebas. La primera fue la pérdida económica. Un mensajero llega sin aliento. Los sabeos han robado tus bueyes y matado a tus siervos. Mientras hablaba, llegó otro. Fuego del cielo consumió tus ovejas. Y un tercero. Los caldeos se han llevado tus camellos. La segunda prueba fue la pérdida familiar. Un huracán derribó la casa donde estaban tus 10 hijos y todos han muerto. Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza en duelo y postrándose en tierra, adoró a Dios. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job no maldijo, reconoció que todo era un regalo. La tercera prueba fue la pérdida de salud. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde los pies hasta la coronilla. Su esposa, sufriendo también, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Se había rendido. Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí termina el primer acto de esta historia tan profunda y conmovedora. Job lo ha perdido absolutamente todo: su dinero, su familia, su salud y dignidad. Y lo más impactante de todo es que nunca hizo nada malo para merecerlo. Job era un hombre justo e íntegro, pero su vida se transformó. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué permite que un hombre bueno sufra de esta manera? Si has sentido que Dios te abandonó, no estás solo. Cuando Job estaba en su peor momento, sentado entre las cenizas y con el corazón despedazado, llegaron sus 3 amigos más cercanos para visitarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron debido al sufrimiento que lo había desfigurado. Alzaron la voz, lloraron y rasgaron sus vestiduras en señal de duelo. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en el suelo, en silencio absoluto, porque veían que su dolor era muy grande. Eso era lo que Job necesitaba: presencia y compañía. Pero entonces Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento, expresando su desesperación.
Fue entonces cuando sus amigos comenzaron a dar consejos que lo destruyeron. Elifaz pasó de la empatía a la acusación con palabras hirientes. Elifaz dijo: ¿quién pereció jamás siendo inocente? Estaba diciendo que Job debía haber pecado en secreto para estar sufriendo de tal manera. Bildad fue aún más cruel. Le dijo a Job que si fuera puro, Dios lo libraría. Sugirió que su integridad era solo una máscara hipócrita. Zofar remató la faena diciendo que Job merecía incluso más castigo del que estaba recibiendo. Sus amigos se convirtieron en sus peores torturadores. Estos hombres representan a quienes llegan en crisis con explicaciones fáciles. Son consejeros de barro que en lugar de sanar, hieren y aplastan. Cuando estés en crisis, ten cuidado con falsos amigos. Lo que necesitas no es un sermón, sino un abrazo y alguien que llore contigo. Job, agotado y solo, se volvió hacia Dios. Pero el cielo respondió con un silencio ensordecedor durante 37 capítulos completos. En medio del silencio aparece Eliú, un joven que ofrece una perspectiva crucial. Sugiere que el silencio de Dios no es indiferencia, sino una prueba. Eliú enseña que Dios habla incluso en el silencio para quitar la soberbia y purificar el alma, enseñándonos a depender totalmente de Él. Y entonces Dios finalmente habla desde un torbellino, pero no justifica el sufrimiento. Revela su grandeza, su poder y su sabiduría infinita. Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Muestra que hay un orden cósmico que la mente humana no puede abarcar. Job responde con humildad: yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Su conocimiento pasó de ser intelectual a experiencial. Al final, Dios restaura a Job con el doble de lo que perdió. Recibió ovejas, camellos y nuevos hijos, viviendo una vida larga y plena. Pero el verdadero milagro no fue la riqueza, sino la fe de Job en la oscuridad. Eligió adorar en lugar de maldecir, ganando. La gran lección que Job aprendió y que nosotros necesitamos aprender hoy es que la verdadera fortaleza no está en evitar las crisis, sino en atravesarlas con fe, con integridad, con esperanza. Job aprendió que ser bueno no te exime del sufrimiento, pero te da la base firme, esa roca sólida, el ancla segura que te sostiene cuando el sufrimiento llega. Job aprendió que Dios es más grande que cualquier problema o dolor. Job aprendió que el silencio de Dios no es vacío, sino espera, que su silencio no es ausencia, sino presencia misteriosa y preparación para una revelación. Si estás pasando por una crisis, si estás en el valle de la sombra de la muerte, quiero decirte algo: no estás solo. Job pasó por eso, y Dios lo sostuvo. Daniel pasó por el foso de los leones, y Dios cerró la boca de las fieras. David pasó por el valle de sombra de muerte, y Dios lo consoló con su cayado. Pablo pasó por cárceles, y Dios le dio fuerza. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó por Getsemaní, por la cruz, por el abandono del Padre, y resucitó al tercer día con poder. No te rindas. Sigue confiando, aunque no entiendas. La tormenta no es el final. La restauración viene. La alegría viene por la mañana. Dios quiere saber si confías en Él solo por lo que te da, o si lo amas por quien es, sin condiciones ni exigencias. Hay un conflicto espiritual que va más allá de lo que ves. Hay un acusador, pero Dios confía en que tu fe es genuina. Cuando pasas la prueba y te mantienes firme, no solo eres bendecido, sino que honras a Dios y das esperanza a otros. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluyendo las pruebas y los momentos más oscuros. Si este mensaje ha tocado tu alma, compártelo. Sé ese amigo que Job necesitaba, un consolador, un acompañante y un portador de esperanza.
Te invito a orar. Señor, no entiendo mi sufrimiento, pero elijo confiar en ti. Dame la fuerza de Job para esperar en ti. Deja un comentario diciendo, confío en Dios aunque no entienda. Suscríbete y comparte. Dios te bendiga y te dé la victoria. Cuando la historia de Job llega a su fin, cuando las últimas palabras del libro se escriben en el pergamino sagrado, cuando la restauración se ha consumado y el polvo se ha asentado sobre las cenizas de su prueba, nos quedamos en silencio, como Job mismo, con una pregunta que no se atreve a salir de nuestros labios. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda después de la tormenta? ¿Qué perdura cuando el dolor se ha ido, cuando las llagas han sanado? El legado de Job no es su riqueza restaurada. El legado de Job es su carácter transformado y su fe purificada. Ya no era el hombre que temía a Dios porque Dios lo bendecía. Era el hombre que amaba a Dios porque Dios es Dios. Reconociendo su pequeñez, su limitación, su dependencia absoluta del Creador. Primera verdad, el sufrimiento no es un castigo, es un escenario. La historia de Job desmantela la falsa ecuación entre sufrimiento y pecado. Job era justo y, sin embargo, sufrió como nadie. El sufrimiento es el crisol, donde el oro de la fe es purificado de la escoria de las motivaciones impuras. Es el horno donde el barro se convierte en cerámica, donde el acero se templa. ¿Cómo sabrías que tu fe es genuina si nunca fuera puesta a prueba? El sufrimiento no es el enemigo de la fe. Cuando llega la crisis, no es porque Dios esté enojado contigo, es porque hay algo que Dios quiere revelar en ti. Segunda verdad, el silencio de Dios no es ausencia, es presencia misteriosa. El silencio de Dios es como el silencio de un padre que mira a su hijo aprender a caminar. El padre no está ausente, está presente observando, alentando, listo para atrapar al niño si se cae. Dios se cayó con Job durante 37 capítulos porque estaba enseñándole a confiar sin ver, a esperar sin entender. En el silencio es donde más se escucha. Cuando las palabras cesan, el alma puede escuchar la voz suave de Dios. El silencio de Dios no es el fin de la comunicación, es el comienzo de una comunicación más íntima y cuando finalmente Dios habló, no dio respuestas, se dio a sí mismo. No explicó el sufrimiento, se reveló como el que está por encima de todo. No justificó sus caminos, mostró su grandeza infinita. Esa es la mayor lección del silencio de Dios. Cuando Él se calla, no es porque no tenga nada que decir, sino porque lo que tiene que decir es tan profundo que solo puede ser experimentado, solo puede ser vivido, no comprendido, solo puede ser recibido en el corazón, no en la mente. La verdadera bendición no es lo que recibes, es en quién te conviertes. La historia de Job revela que la bendición es la transformación del carácter. No es el final feliz, sino el proceso que te lleva a ser una persona más sabia, más fuerte, más humilde y más conectada con Dios. Job al principio era bueno porque la vida le sonreía, pero después de la prueba era un hombre transformado, sabio, humilde y compasivo. Aprendió que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar propósito en él para consolar a otros que también sufren. Como dice Pablo, el Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta es la paradoja. El que ha sido quebrantado puede sanar. Tu dolor no es en vano, tiene un propósito eterno. Dios no permite la tormenta para destruirte, sino para fortalecerte. No permite el silencio para abandonarte, sino para encontrarte en tu interior. Job salió con una fe pura como el oro, un carácter moldeado por el dolor y un amor forjado en el crisol del sufrimiento. Abraza tu prueba,
No sé si hoy estás en la cima de la montaña o en el valle más profundo entre sombras de muerte. No te quejes de tu prueba, abrázala. En el silencio de Dios está la presencia que no sabías que anhelabas. La historia de Job termina cuando dice: ahora mis ojos te ven. Ese es el destino final de toda prueba, ver a Dios claramente. Ya no necesitas respuestas porque tienes la presencia. Ya no necesitas explicaciones porque tienes la paz eterna. Levanta tu cabeza. La noche no durará siempre. El Dios fiel con David, Daniel y Pablo es fiel contigo hoy y siempre. Él no te ha olvidado. Está contigo en el dolor. Y cuando menos lo esperes, hablará y te restaurará. El Dios de Job es el mismo de hoy. Solo confía, espera y cree. Verás su gloria manifestada. Amén. Nos vemos en el próximo video. Mantén tu fe firme y tu amor encendido. Dios está contigo siempre. Amén y amén.